Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos una semana más al programa Actualidad Debate. Ya saben, nuestra mesa de debate 9 La Loma, en la que tratamos semanalmente pues los temas de rigurosa actualidad en lo referente a nivel político, como todos ustedes ya saben, y lo hacemos con los 4 partidos más importantes del panorama político nacional, en este caso con Partido Popular, Partido Socialista, con Unidos Podemos y también con Ciudadanos. En este caso, esta noche el Partido Ciudadanos no puede acompañarnos, puesto que se han excusado, no se encontraban ocupadas aquellas personas que podían haber representado al partido en esta mesa. Evidentemente la semana que viene, que ya sí podrá, además un fiel de este programa, Javier Cantalejo ha dicho que estará con nosotros, muy gustoso. Esta semana no podía y al partido, bueno, pues le ha sido muy difícil encontrar a alguien que lo sustituyera. Eso sí, el resto de partidos sí que están con nosotros y nos encanta que nos acompañe una semana más José Carlos Carmona Barroso, Partido Popular. Muy contentos, sabemos que ha hecho además un esfuerzo por venir. Sí, hoy tenía muchos asuntos encima, pero lo he intentado y lo hemos conseguido, ya estamos por aquí. Encantadísimo de que estés, como también estamos muy contentos porque además tiene mérito, que digo doble, triple, porque se pone muy nerviosa, pero bueno, cada vez se pondrá menos seguro. Ana Rodríguez González, PSOE. Muchas gracias, encantada de estar aquí de nuevo. Y nada, a ver cómo se da hoy el debate. Seguro que se da bien, como también seguro que se le da bien, porque ya tiene tabla también, a Carmen Lechuga Bienma, de Unidos Podemos, en este caso de Podemos. Pues encantada de que estés con nosotros. Pues buenas tardes y gracias también por invitarnos, aunque hoy también estaba previsto que viniera un compañero, pero a última hora con el tiempo que hace, las catarros y... Entonces, quien no tiene bronquitis porque está catarrado y quien no porque está saliendo de esa larguísima gripe que ha tenido todo el mundo. En fin, bueno, pues ya está, estamos nosotros. Por primera vez, he de decirlo, tenemos aplastante mayoría en esta mesa las mujeres. José Carlos está más solo de la una en este caso. Sí, en este caso sí. Bueno, nos portaremos bien, seguro. Intentaremos por lo menos, como dice Ana. Bueno, pues ya sabéis, tenemos muchos temas de que hablar muy importantes y seguramente más importantes que el primero que vamos a abordar. No por la importancia del propio tema en sí, pero mucha relevancia política, precisamente por lo que conlleva, por falta de confianza, porque probablemente cambien los parámetros de todo lo que es el gobierno de Madrid. Y hablo del famosísimo máster de Cristina Cifuentes, que ahora también, bueno, pues ha salpicado la duda en torno a Pablo Casado, comportamiento absolutamente diametralmente opuesto al de Cristina Cifuentes en cuanto a salir a los medios y dar la cara se refiere, pero máster en definitiva. Universidad Pública Rey Juan Carlos, que ha quedado en entredicho con estos máster y bueno, no sé qué decir. Cristina Cifuentes parece que a última hora ha dicho que lo deja todo en manos de Rajoy, que si Rajoy le pide que se vaya, se va. Mientras tanto, no se va. Y el resto de partidos están pidiendo su cabeza. José Carlos. Sí, bueno, el tema de Cifuentes es plena actualidad política. Los medios de masa lo sacan a toda hora en televisión y yo empiezo diciendo que si ha cometido algo ilegal, si ha hecho algo indebido, pues allá ella con sus consecuencias. Pero yo creo que en ese sentido también se le está dando demasiada difusión mediática a un hecho cuando si esto es solo la punta del iceberg de lo que son los máster y cómo utilizan y cómo se exageran los currículum de los políticos en España, de todos los partidos políticos. O sea, lo que pasa es que muchos medios de comunicación parece que ponen más el hincapié, el acento en algunos políticos que en otros, porque por ejemplo se tienen también sospechas sobre los estudios y cómo se exageran los currículum en políticos, por ejemplo, del PSOE, como Pedro Sánchez, por ejemplo, hace pasar un curso de posgrado como un máster, cuando en Vox Populi en el 2014 creo que fue, se hicieron unas publicaciones que su tesis se había hecho en un tiempo, su tesis de carrera en la Universidad Camilo José Cela se había hecho en un tiempo récord, usando papeles desde una gobernación administrativa. Ha sido ya las profesoras diciendo que no eran sus firmas, que las firmas se han falsificado, que se han fabricado los documentos en un día. Es lo que en definitiva al final ha hecho que bueno, pues que las cosas... Sí, no se han utilizado bien, realmente no se han utilizado bien los tiempos y no hemos sabido explicar bien la situación y se ha ido la situación de las manos. Pero yo creo que en España hay cosas más importantes que el tema
que el tema del máster de Cifuentes. Gobierno y nada menos que de Madrid en juego, ¿eh? Además yo lo que digo, por ejemplo, de los medios, el señor, por ejemplo, Griñán ha declarado por el juicio de los ERE y no se le da la misma difusión, por ejemplo, en los medios de masa que un tema personal. Depende qué medios, José Carlos. Bueno, pero los medios, por ejemplo, las grandes televisiones a nivel nacional, que son las que marcan las tendencias políticas de lo que se habla en la calle en muchos casos, la mayoría no se hacen eco nada más que de lo que afecta a una serie de políticos y no otros colos. Con eso no justifico lo que haya podido hacer más la señora Cifuentes ni lo que se haya hecho mal desde la Universidad Rey Juan Carlos. Tanto ella como la universidad tienen que dar sus explicaciones y, como se dice popularmente, que cada palo aguante su vela en ese sentido. No, desde luego, aparte que realmente con todo lo que está saliendo se está convirtiendo en un problema para el PP. Ana, Pedro Sánchez le ha pedido a Rivera que apoye la candidatura de Gabilondo. Por supuesto, el Partido Socialista lo que pretende y lo que espera es que Cifuentes dimita. Ya tenía que haber dimitido hace ya varios días, en cuanto saltó el escándalo, y sobre todo cuando se descubrió que ese acta que sacó, pues que parece ser que es falsa. Por lo tanto, es algo constituyente de delito y además está intentando echar balones fuera y pasarle la culpa a la universidad. Entonces, ¿cuántas instituciones y cuántas personas se va a llevar por delante Cifuentes antes de dimitir? Equiparar lo que dice José Carlos con lo que ha pasado con Cifuentes con otros tipos de máster o de maquillaje de currículum, pues tampoco creo que sea correcto, ya que ninguno supuestamente es constitutivo de delito, y esto sí es constitutivo de delito. Entonces aquí lo que esperamos es que ya Podemos ha apoyado esta moción de censura que se ha presentado en Madrid y dice que no es importante. Tú has dicho, José Carlos, que no es importante, pero sí es importante porque está a juego el gobierno de la Comunidad de Madrid. Si eso no es importante, hombre, para mí me parece muy importante. Entonces lo que tenemos ahora que esperar es a ver Ciudadanos qué es lo que hace, si se retrata o no, porque hasta última hora ha estado jugando, pues a ver si se hacía una comisión de investigación. Al final el PP no sé por qué no la ha querido crear y ha forzado a Ciudadanos a que pida la dimisión de Cifuentes, pero claro, a la hora de la verdad, que le dan esta semana. A la hora de la verdad, con los papeles en la mesa de la moción, yo no sé si lo va a apoyar o no, porque a nosotros no nos vale que pongan otra cara, porque lo que queremos es que el PP salga del gobierno. Por lo tanto, han planteado una solución tipo Murcia. Es decir, que si el presidente de otro candidato o sí, candidata, pero al Partido Socialista eso no le sirve. Nosotros queremos que, evidentemente, que se apoye la moción de censura y que Gabilondo sea... Que el PP se salga de... Claro, se salga de las instituciones y que Gabilondo sea... Presidente. El presidente. Carmen, ¿cómo lo valoráis? Bueno, pues... primero de todo, no es que sea un caso menor, estamos hablando de la comunidad autónoma más importante y capital de España, y más importante sobre todo para el PP, en este caso porque lleva 20 años gobernando allí. Es inadmisible, es decir, la actitud de Cristina Cifuentes y del PP en general es la actitud propia de alguien que ha perdido ya la dignidad. Alguien que ya le da igual porque son tan aplastantes las pruebas, las declaraciones, los papeles, en fin, tantas las fechorías que han hecho, que además incurren en varios delitos, que no se entiende que resguardándose en esa impunidad que ellos consideran que tienen, y de hecho pues aún lo mantienen, en el sentido de que ellos ven la encuesta, aunque ya se le está viendo también que están bajando, pero cuando uno ve esa actitud y dice, si es que nada más que por dignidad, por yo qué sé, ni siquiera por ti mismo, por tu familia, por tu partido, por tu gente, por una entidad pública como es la Universidad Carlos III, que no sé cómo no quieren ver o simplemente les da igual el daño que le están haciendo a esta entidad pública, porque ya no solamente está en juego pues su prestigio, sino solamente los trabajadores, vamos, los estudiantes que hay allí, los profesores que hay allí. ¿Cómo se le queda el cuerpo a uno? Pablo Casado, al parecer, parece que pero ¿cómo se le queda el cuerpo cuando le dicen de 22 asignaturas, 18 las tienes convalidadas por haber estudiado Derecho, no haga esa, claro, presentas 4 trabajos, venga a clase? Tú dile a una criatura que tenga de familia media, que tiene que hacer el esfuerzo de pagar 1000 y pico de euros al año por cada año de máster, y luego el esfuerzo que tiene
de estudiar, que si eres fulanico de tal, pues no hace falta que te esfuerces, que te hacemos aquí y luego, claro, crea también esa sensación de sospecha, porque es también una universidad, y lo sabemos, que es una universidad controlada por el Partido Popular, es decir, fue creada por Gallardón, esa universidad. Bueno, se está diciendo que la Carlos III es del PSOE, donde además, esta es del PP, al final no pública. Pero es verdad, pero donde pública. Además está también comprobado que se ha colocado, pues por ejemplo, la misma hermana de Cifuentes, y también a familiares de políticos del PP. Que no se atienda por los medios, pues dudo que no, y si no se atiende ellos sabrán por qué, porque hay que reconocer también que los medios mayormente están controlados por el gobierno, no directamente, pero sabemos las ayudas que reciben unos y otros y demás. Entonces, no, claro, por suerte no todo. Y luego que Rajoy yo creo que está jugando a lo de siempre, a que pase el tiempo, y luego ya si hay que pues que ella se salga, que se lo pedirá seguramente. Él no ha tenido nada que ver, ha sido una decisión particular, y siempre juegan a lo mismo, y yo considero que es un tema más de corrupción. Podemos hizo desde el primer momento que llegó a la legislatura que se trabajara y se luchara contra la corrupción. Ciudadanos tiene precisamente un acuerdo de investidura con el PP, donde todo este caso está bien relatado, sobre la corrupción, los casos sobre la corrupción, y sobre todo también claro, el tema de falsificar currículum. Exactamente, sobre eso. Y Ciudadanos se pone de lado, esperando a verlas venir, y yo creo que no es una actitud tampoco. Si vienes de verdad a luchar contra la corrupción, pues no puede ser que con una mano digas muy bien y con otra te doy. Yo creo que la actitud de Ciudadanos es muy ambigua, de quien se pone en medio, que no quiere alinearse a nada, con el sí, PSOE, pero está recibiendo, claro, pero se está recibiendo claro, por todos lados también. Se está retratando de manera que está apoyando al PP, que sigue siendo el bastón del PP. Entonces, pues, ¿tú crees que el PP va a dejar caer evidentemente a Cristina Cifuentes por no perder Madrid? Eso son cosas que yo no entro a valorar porque no las sé a ciencia cierta, pero yo sí quiero dar varias cosas, varias punzas de lo que se ha dicho. Lo primero, la señora Cifuentes a día de hoy no está imputada por nada. Podemos valorar si lo que hay a su alrededor, si lo que ha hecho a su alrededor es cognitivo de delito, ya sea por ella o por constituir delito por la universidad, o no es delito, tal. Eso lo tendrá que decir un juez. Pero a día de hoy no está imputada, y Ciudadanos siempre ha puesto como condición que se retire la política quien esté imputado. O sea, Ciudadanos cambia su criterio según le interesa. No, la falsificación de currículum también lo tienen reflejado. Pero bueno, pero en fin, en Andalucía, por ejemplo, se ha presentado una prueba falsa a un juzgado por parte de la administración, y eso Ciudadanos no se ha mojado ni ha dicho nada. O sea, Ciudadanos tiene una vara de medir según el partido a quien apoya. Creo que yo pienso lo mismo, pero al revés. Pero luego decía, por ejemplo, la compañera de Podemos, que la Universidad Juan Carlos es del PP. Bueno, lo dice un partido que, curiosamente, todos sus dirigentes son profesores de la misma universidad, de la Universidad Complutense. Y sí, que bueno, que no la controlan es relativo. No. Que no la controlan es relativo. Yo creo que ni hay pruebas tampoco, ni se ha dicho nada de que haya, en casos, por ejemplo, como la Carlos III, que sí hay pruebas de colocación y de mangoneo. A la ley Juan Carlos, claro, había dicho Carlos III. Pero para no controlarla, es mucha casualidad que casi todas las profesoras de política sean cercanos al mismo partido. Suposición y coincidencia que no llevan a nada, en el sentido de que hoy por hoy hipótesis que se hacen sobre la Universidad Rey Juan Carlos, que habrá que investigar. Estamos hablando de pruebas que hay dimisiones contra. Sí, hay una dimisión en la Rey Juan Carlos, hay una dimisión. Pero lo que sí está claro que trato de favor hacia personas del PP ha habido, porque un máster que era presencial, para poder superarlo tienes que haber asistido al 80% de las clases y hacer los exámenes. Pero por ejemplo, lo que dijo un exministro del gobierno, que se reflejó en un medio de comunicación, en Voz Populi, que el máster, o sea, que en la tesis de carrera del señor Pedro Sánchez se hizo con papeles desde una administración, o sea, desde un ministerio. Pero eso habrá que demostrarlo, ¿no? De momento se está demostrando que Cifuentes ha mentido en un acta y que no ha presentado un trabajo fin de máster. Ante esas cosas Pedro Sánchez tan graves, no lo estamos jugando ahora aquí. ¿Por qué ante esas cosas tan graves no se investigan los hechos de políticos a ciertos partidos? Pues y sin imagino embargo, que alguien lo habrá investigado. Cuando no ha salido es porque no habrá nada que tenga que salir. Bueno, ahora se está otra vez levantando, porque en ese momento pasó un poco de... Hasta que llegue ese momento, la presunción de inocencia
inocencia, bueno, pero igual que la señora de Cifuentes también tiene una presunción, y que yo digo que si la señora de Cifuentes tiene que dimitir, tiene que hacer lo que haga, que lo haga. Vamos, Rajoy, yo creo que sería lo mejor, incluso no solo para ella, sino para el Partido Popular. Aquí tenemos las miras cortas con al máximo nivel. Bueno, o por ejemplo el señor Errejón cuando cobraba indebidamente una beca. Cuando el señor Errejón cobraba indebidamente una beca, está demostrado bajo juicio que no había ningún delito. Y luego había no confundamos que algo sea delito no con que sea inmoral. Es que, vamos a ver, es que estás diciendo tú, una falta de ética. Es que estás diciendo que la señora Cifuentes no está imputada. Errejón ya tuvo juicio nadie está imputado, pero hasta ahora nadie está imputado por eso. A la vez, de verdad que os garantizo que nadie en su casa se entera de la verdad que es muy triste que se tenga que recurrir a embarrar el debate, a poner el ventilador con hechos tan antagónicos, Cifuentes, Errejón. Errejón tuvo una sanción administrativa porque no presentó una solicitud por escrito que la tenía que haber presentado, pero su trabajo consistía en hacer un estudio, que un estudio lo puedes hacer tú aquí o en la China. Tú tienes que presentar en fecha tu estudio y la universidad le reconoció que el estudio estaba bien hecho y lo presentó en fecha. Ya no hay más. Ya no hay más. Ni Errejón fue condenado ni Cifuentes Claro tampoco. Que no, porque no había caso. Bueno, pero es que lo de Errejón ya se ha juzgado. Lo de Errejón ya se ha juzgado y lo de Cristina Cifuentes no. De todas maneras existe una responsabilidad política que está por encima de luego lo penal. Luego ya se dirá o no se dirá. Sí, pero en el punto 3 del acuerdo... Estamos hablando de una presidenta de una comunidad autónoma que no es lo mismo, no es el mismo caso, una presidenta de comunidad autónoma, y además el caso de Errejón, por ejemplo, pues solo afectaba en este caso al propio Errejón, pero en el caso de Cifuentes afecta al resto de la universidad entera, a los profesores, al director del máster, a muchas más personas que han implicado, a la persona que cambió la nota. Toda esta gente va a estar imputada en un proceso dentro de nada. El tema que otros temas, porque otros temas no se investigan tanto. ¿De qué sirven los acuerdos cuando al final no se cumplen? En el punto 3 del acuerdo de investidura del PP con Ciudadanos dice: separación de cualquier cargo público que haya falsificado o engañado en relación a su currículum o su calificación y profesión académica. Es decir, ahí ya Ciudadanos ya tenía que haber dicho: señora Cifuentes, a la calle, porque nosotros firmamos esto, que yo creo que cuando algo se firma es porque es responsable cada persona de lo que hace y se cumple. Ahora mismo yo creo que está, como digo, alargando Rajoy el tiempo, porque es que no encuentra gente que sustituya a Cifuentes, porque prácticamente todo el PP de Madrid está pringado por una cosa o por otra. Luego, si comparamos con otros países, pues con otros países por infinidad de cosas, muchísimo menos. Ya hemos visto al ministro de Hungría, me parece que había plagiado el S y ha dimitido. Es que aquí no, y por responsabilidad. Bueno, que este país que no dimite casi. Bueno, vamos, claro, Cifuentes va a dimitir seguro, nadie, vamos, yo creo que como decía Esperanza Aguirre, que decía, sí, pero yo ya si le queda un poco de... ¿A quién se va a llevar por delante? Le costó. Eso es lo que yo decía. Bueno, eso en cuanto a este tema, pero bueno, hay muchísimos más temas de interés. Ya sabéis que otro de obligado cumplimiento, llevamos muchísimo tiempo hablando sobre ello, pues porque no acaba de solucionarse el tema de Cataluña, del independentismo. Sabemos que este viernes próximo será el pleno de investidura, si no lo anulan, porque no dejen salir nuevamente a Jordi Sánchez, que es el presidente propuesto. Pero encima de la mesa, sobre este tema de independentismo, está en los últimos días los CDR, los Comités de Defensa de la República, con las detenciones que ha habido, concretamente la de la señora que detuvieron ayer, que la van a poner mañana a disposición judicial, y que le han acusado de rebelión y terrorismo. Esto ha levantado ampollas entre muchos partidos políticos que han salido diciendo que, bueno, por ejemplo, a Pablo Iglesias lo he oído yo diciendo: terrorismo es poner una bomba, o intentar ponerla, o ponerle una pistola en la nuca, o matarlo con un coche, o matarlo con... Pero esto terrorismo, no. Quiero decir, ha dicho a él. Por otra parte, ha salido también el PP diciendo: bueno, pues esto es lo mismo que hacía la Cale Borroca. En fin, que hay posturas para todos los gustos, como siempre pasa en política. Y bueno, pues me gustaría que hicierais, comienza ahora Ana, que hicierais una valoración sobre este asunto. Bueno, comparar estos CDR con la Cale Borroca, pues en principio es un poco exagerado, ¿no? Quizás es verdad que han cometido actos vandálicos que se debería imputar pues por otro tipo de digamos, de delitos, de desórdenes públicos,
pero quizá compararlo con el terrorismo, sin haber con lo que el terrorismo ha supuesto para España. Además, la Kale Borroka pertenecía a un grupo armado, se presupone que estos CDR no pertenecen a ningún grupo armado, y bueno, sí que es verdad que se está intentando del gobierno ejercer mano dura y con la justicia en mano dura para que intentar controlar por la fuerza lo que no pueden controlar mediante diálogo, que es lo que llevan haciendo desde el 2014, que Artur Mas convocó aquel referéndum. Entonces, el señor presidente Mariano Rajoy debería dialogar más y dejar de imponer su fuerza y hacer querer hacer las cosas como en épocas preconstitucionales, ¿no? Entonces, por la fuerza y metiendo gente en la cárcel y yo qué sé, fijaros la diferencia también, la crisis que está habiendo con la puesta en libertad de Puigdemont, por ejemplo, ¿no? Pues que ha dicho... Que ahora vamos a hablar de ella. Bueno, pues si eso lo dejamos para después, pero bueno, entonces los CDR, bueno, que lo quería decir que la diferencia del trato que se ha llevado en Alemania con el que se está teniendo aquí en España, que se mantiene a la gente en la cárcel, mientras que en Alemania rápidamente han puesto en libertad a Puigdemont. Entonces luego Mariano Rajoy, pues como con Angela Merkel, no sé qué es lo que tiene, qué miedo le tiene o lo que sea, que ha dicho que ha sido una cosa ejemplar, una cosa modélica lo que ha pasado en la justicia alemana. Entonces si en Alemania se ha actuado de forma modélica, si comparamos con lo que ha pasado aquí en España, nosotros entonces no hemos actuado de forma modélica, ¿no? Si allí sí, porque aquí mantenemos las personas que no se han fugado, las mantenemos en la cárcel y ya, y los fugados están en la calle y estos están ahí. Que llevan ya, pues ya verás, todo el tiempo que llevan, José Carlos, tu postura sobre los CDR y todo lo que está pasando. Bueno, tenemos la definición por terrorismo, por la que es agredir por las armas, por las bombas y demás. Además, como bien ha dicho la compañera, es que desgraciadamente en España exactamente lo tenemos muy interiorizado porque lo hemos sufrido, lo seguimos sufriendo. Pero las víctimas están vivas todavía. Por el terrorismo de ETA, por el terrorismo yihadista, pero si nos vamos a la definición etimológica, incluso jurídica, el terrorismo es un grupo de personas que hacen política por medio del terror, y el terror no siempre es un terror físico de poner una bomba o empuñar un arma, puede ser un terror psicológico. Y yo creo que a lo mejor la sentencia... Entonces medio país está aterrorizado, y terroristas no se engañaban porque está medio país, ahora vamos a hablar también de eso, más que hace 30 años, pensando en si va a cobrar la pensión. Pero bueno, eso es otro tema. Pero una cosa eso sí que podría ser terrorismo político. Están aterrorizados. Bueno, son cosas diferentes. Una cosa es generar terrorismo de forma premeditada, y otra cosa es de forma espontánea porque la situación sea así. Pero bueno, yo por lo tanto creo que tendrá, si un juez, un fiscal expone ciertas motivaciones jurídicas, será porque tiene una base jurídica para hacerlo. Siempre se puede recurrir a otros órganos superiores y demás. Luego se puede estar más de acuerdo con la sentencia judicial o no, como ha habido en Alemania, que hay quien está de acuerdo y quien no. A mí me ha parecido que la sentencia judicial podía haber seguido hacia adelante y se podía haber traído al señor Puigdemont para seguir jugando en España, porque incluso España ha devuelto a más de 100 personas con la euroorden sin hacer ese intercambio jurídico o ese encaje jurídico en la jurisdicción española. Pero bueno, la Fiscalía alemana va a seguir en proceso y la cosa no va a terminar. O sea que eso no terminó. Pero cuando la compañera decía, que voy a la segunda parte, el diálogo es como decía el señor Zapatero en un meeting: vamos a probar cualquier cosa que aprueben sobre el estatut y de estas tierras traemos estos lodazales, de que todo vale y que, o sea, ¿en qué dialogamos? Le damos lo que es la capacidad a ellos de cobrar sus propios impuestos, que ya lo único que les queda, para ser prácticamente una de las pocas cosas que piden que les quedan, cuando a su vez se quejan ustedes de que en el País Vasco haya un cupo vasco. O sea, eso es una incongruencia de su partido. Pero yo voy más bueno, sí. Hay quien tendrá la culpa de todas esas cosas, de cuponazo por esa línea. O sea, a este gobierno le ha estallado una patata caliente de 40 años, que todos los gobiernos, en mayor o menor medida, y todos los partidos que han tenido poder y que no han tenido poder, la han alimentado. O sea, entonces no se puede culpar solo a este gobierno de haber cedido siempre ante los regionalismos, muchas veces excluyentes,
y que ahora ciertos regionalismos se hayan salido de todos los cauces legales. O sea, llega un momento que sí, se puede hablar de todo, pero cuando ustedes vuelvan a los cauces legales. Mientras tanto, no. Carmen. Bueno, yo lo de las actitudes de la violencia sobre las CDR, pues está claro que se puede encuadrar en el vandalismo. Tenga el castigo que tenga, es vandalismo. ¿Terrorismo es miedo? Bueno, pues digo lo que ella. El gobierno gobierna con miedo, es decir, continuamente nos están asustando, que nos van a quitar, que nos van a hacer, que no, o sea, la población en general tiene miedo. Si hablamos de los pensionistas, si hablamos de la sanidad, si hablamos de la educación, bueno, pues entonces seamos coherentes. No es el gobierno en realidad es un gobierno que no gobierna, no legisla, simplemente es un gobierno a la defensiva. Tiene una oportunidad, ahora mismo se le ha abierto una oportunidad de abrir diálogo. Recordemos que Zapatero terminó con el terrorismo dialogando. Es decir, lo que no tiene sentido es con la ley en la mano también tendrá que haber algo el gobierno de Aznar con políticas duras en contra del terrorismo. Con pues las políticas duras se demostraron el diálogo, pero el diálogo frente con el movimiento de liberación vasco por los años de Aznar, que las cosas cada uno en su sitio. Pero el diálogo al final es lo que, porque si tú tienes un interés y yo tengo otro, lo que no puede ser es que vayamos a la gresca, porque está claro que ojo por ojo y diente por diente nunca se arregla nada, eso está clarísimo. El gobierno ahora mismo tiene una oportunidad de diálogo, de hablar con Cataluña. El camino judicial está claro que no es tampoco el más nuevo, y se está demostrando que no es el mejor, porque el juez Llanera está encausando a, por ejemplo, tiene a una serie de personas encarceladas, que si es que de verdad tiene alguna acusación sobre ellos, podrían estar perfectamente fuera de la cárcel, y luego ya se les enjuiciarán, porque ni hay peligro de que huyan, ni hay peligro de que repitan el delito, ni nada. Sin embargo, los tiene ahí. ¿Por qué? Porque el gobierno está también ejerciendo un acto de poder y de decir, aquí está, exactamente, y de represión. Entonces, los presos que he dicho, Puigdemont, pues Puigdemont igual es otro caso. Yo creo que los demócratas deberíamos de apostar de verdad por una solución dialogada, que seguro que se encuentra. Es un consenso que se debería de hacer. No todo el mundo, ni España conseguiría lo que quiere imponer, ni Cataluña desde luego, pero también si decimos que Cataluña es España y que los catalanes son españoles, pues yo creo que el maltrato que le estamos dando a Cataluña y a los españoles no hace mucho para que ellos se sientan identificados. Es decir, yo me pongo en el lugar de los catalanes, y sé que en Andalucía no estuvieran haciendo eso, poco cariño iba a sentir yo por el gobierno de España. Pero es que también considero que una responsabilidad de los grupos políticos del arco parlamentario de Cataluña el no tener la suficiente capacidad para proponer ya un candidato que sea constitucionalista y que devuelva al Estado de Derecho y la normalidad a las instituciones en Cataluña. Entonces, Roger Torrent lo que tiene que hacer es proponer un candidato que tenga una amplia mayoría, un amplio consenso, y que se pueda empezar a gobernar Cataluña y a empezar a establecer ese diálogo con el gobierno, que está roto y que va a seguir roto hasta que no se imponga el mismo gobierno un candidato que no sea ni Jordi Sánchez ni Puigdemont. De uno en uno. Sigue. Bueno, ya era eso, que hasta que no se proponga un candidato que no sea ni Jordi Sánchez, que están empecinados en él, o Puigdemont. ¿Creéis que lo va a dejar José Carlos? ¿Creéis que lo va a dejar el juez que salga el viernes? Las valoraciones, yo creo que no. Las valoraciones judiciales son muy subjetivas. No lo dejó en su momento. Son muy subjetivas, y yo creo que la justicia no debe de estar en los tiempos políticos, porque algunos partidos, sobre todo los partidos de oposición de centro izquierda, creen que la justicia tiene que ir a los tiempos de la política, y no, la justicia tiene que ir a los tiempos de lo que diga la justicia. Y sí existe un riesgo de fuga, porque usted dice que no lo deja en la cárcel porque no existe. De hecho, el riesgo de fuga es que ya muchos miembros del gobierno catalán se han fugado, y algunos cuando ya el proceso estaba abierto. Entonces un riesgo de fuga existe, pero yo no voy a entrar a las valoraciones judiciales. Yo quiero que los jueces hagan su trabajo de forma independiente, porque la justicia la democracia se basa en la separación de poderes y en dejar que los jueces hagan su trabajo. Luego decimos,
Lo del diálogo suena muy bien. Estamos, pero lo del esa diálogo, separación de poderes, lo del diálogo, lo del diálogo queda muy bonito. Pero a mí me gustaría que cada partido se mojase en que están dispuestos que el Estado central ceda con la autonomía catalana, que no se haya cedido ya, cuando tienen una autonomía que no han tenido en siglos, cuando o sea, tienen más autonomía que casi ningún Estado federal. O sea, ¿qué más quieren? O sea, lo único que pueden tener, que no tienen, es tener su propia recaudación fiscal, que es lo que piden. O sea, para poder ellos alimentar la propia corrupción autonómica que tienen, que es de las más grandes después de la de Andalucía. Yo no, en Cataluña, o sea, pues también creo que no porque no nos caso. olvidemos que la corrupción en España nace en muchas partes del mal anclaje que hay entre el sistema central y el sistema autonómico, y cómo el sistema autonómico, ese baile de competencias tan extraño que existe, aparte de un exceso de gasto público. Entonces digamos, pero bueno, si es que ya vivimos en un Estado federal, ya vivimos en un Estado federal, de uno en uno, hazme favor. Solo que el nombre no es autonómico, pero en la práctica, uno le llama dictadura y otro democracia, pero en la práctica hay países federales, hay países federales que tienen, o sea, que los estados aglomerados tienen menos competencias que la autonomía española. Entonces, es decir, ¿qué quieren los señores catalanes? No los señores catalanes, sino los señores independentistas catalanes y sus representantes políticos. ¿Qué estamos dispuestos a ceder sin saltarnos la ley? Porque sí, incluso hagamos un referéndum como ellos dicen, pero un referéndum que primero se apruebe por todos los españoles, no un referéndum que sea solo de una parte, porque ¿dónde vamos a llegar? Al mínimo del absurdo. Entonces, si en una casa nos queremos independizar, pues no pagar impuestos, tenemos derecho de autodeterminación, porque los habitantes de una casa nos queremos independizar. Pero, o sea, ¿dónde podemos llegar al absurdo del derecho pero, de José Carlos, tú autodeterminación? dices que con el diálogo no, pero entonces en el 2011 había un 20% de independentistas y ahora hay un 50%. Algo ha tenido que pasar durante los años del gobierno del PP. De hecho, algo ha tenido que pasar del 20 al 50-70%, ha ido alimentado de alguna forma. Bien por los portazos de Rajoy, porque ya se sabe que es que el diálogo no le gusta, bien porque se escondía detrás y mandaba a otro, bueno, también o no lo sé, y se han enfadado. Ustedes, los señores socialistas, abrieron una caja de Pandora con el estatuto, con ese famoso, famosa palabra del señor Zapatero, decir, aprobaremos... Lo aprobó también en esa época. Aprobaremos todo lo que venga de Cataluña. Entre el estatut, yo hablo catalán en la intimidad, y el necesito a los partidos regionalistas, como tú decías, porque lo necesito para gobernar, sacar adelante presupuestos, pues se han dado también muchas alas, quizás la base de muchas cosas. Sí, realmente, en mayor medida, unos más que otros, pero se le ha alimentado desde el Estado central a todos estos movimientos. No me respondes cómo ha pasado del 20 al 50%, bueno, algo ha tenido que pasar ahí. Sí, en parte cuando... Es que no hemos mirado, hemos estado mirando por otro lado, ¿no? Desde el gobierno central. El envenenado estatuto que ustedes quisieron llevar hacia adelante... El estatuto está muy bonito y igual que el nuestro, de Andalucía. Estos lodazales, Bueno, lodazales, Carmen. Si volvemos a lo de estatuto, en su momento, cuando se aprobó el estatuto, se hicieron todas las cosas conforme a ley. Es decir, se propuso un estatuto, se aprobó en el Parlamento catalán, se votó por los ciudadanos catalanes y luego se votó en el Parlamento de España. En el Parlamento de España. O sea que ya se le preguntó a los españoles cuando se votó en el Parlamento que si ese estatuto valía y se aprobó. Y a pesar de eso, el Partido Popular lo llevó al Constitucional. Pero ¿y qué tiene de malo que el Constitucional lo examine? ¿Qué tiene de malo? Tiene de malo el rencor que le tiene Cataluña al PP. Si existe la ley, entonces estamos diciendo que si hay que seguir la ley, y en este caso en el estatuto se siguió todos los pasos de la ley y le dijeron, no señores, no vale ni lo que el Parlamento catalán ha votado, ni lo que los ciudadanos han votado, ni lo que el Parlamento español. Y ahora lo votamos y lo ponemos y lo llevamos al Constitucional. El Constitucional, y sabiendo además que había muchos artículos que coincidían con el estatuto de Andalucía, a pesar de eso, a Andalucía se le aprobó y al catalán nada. Eso me parece que fue la gota que colmó el vaso. Los estados federales tienen muchos derechos, o muchas competencias, como dice, pero también tienen derechos. No son iguales, no son la autonomía a los estados federales. Yo sobra decir que yo no soy independentista porque yo creo que el mundo
tiende a ser global y a romper fronteras, exactamente, ¿no? y no a excluirnos. Yo no soy partidaria de eso, pero comprendo también que si hay gente, hay pues comunidades, personas, como tú dices, lo has llevado a la casa, también la casa, si hay alguien en la casa que no quiere estar, pues tiene todo el derecho de irse, pues hay que darle libertad y a la gente a que opine. Entonces, pero tenemos que ahora, que no se por vaya. cortar, por tener En la la familia hay que ahora, dialogar para que no te vayas. hoy por hoy hay muchos más problemas que cuando llegó el estatus. Exactamente, y además cuando llegó Rajoy, los problemas se han multiplicado. Y lo de los presos que dices que esos presos que hay ahora mismo en las cárceles se entregaron, fueron a Madrid porque se los convocó la Audiencia Nacional y fueron, o sea, que yo creo que más voluntad de no escaparse ni de violar la ley, yo creo bueno, que... no hemos entrado también, porque además hace bastante que no hacemos el debate, entonces no hemos entrado precisamente en esa salida de la cárcel de Puigdemont, de la cárcel alemana, donde pues lo detuvieron y entró, y ahora Alemania pide más información sobre esa extradición. Todas las semanas tiene que comparecer Puigdemont, aunque lo han dejado libre, pero hoy, por ejemplo, que tanto se ha criticado que Alemania, fíjate, que no ha decepcionado, porque hoy Rajoy, incluso desde Argentina, ha rebajado un poquillo el tono con respecto a Alemania. Decía ella, ¿qué tiene Angela Merkel? Que le teme Rajoy, que no veas, pero ha rebajado el tono, quiero decir, como mínimo, claro, evidentemente de un gobierno respecto a la justicia de otro, ¿no? Es que yo creo que es lo básico. O sea, el gobierno, hasta donde yo conozco, siempre ha respetado las sentencias judiciales. Son otros partidos los que dicen que los jueces tendrían que hacer esto, que lo otro, que a ellos no les gusta porque no siguen sus cauces políticos, como decía nuestra compañera de Podemos. ¿Qué mayor órgano que el órgano constitucional para decir que algo no es legal si es si la Constitución es la carta y la ley por encima de todas las leyes? Entonces, si ese órgano dijo que el estatut era inconstitucional, pues señores, es inconstitucional. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué diferencia entre lo que es la justicia, cómo valora las cosas la alemana, que nos asemejamos, tenemos muchas cosas parecidas a la justicia alemana, derivan de ella? Los jueces, cada uno tiene su interpretación de la ley. Ni pero mejor ni peor. Pero es que eso da miedo, eso sí que da miedo, ¿eh? Da miedo. Dice, ahora depende del juez que me toque, ahora depende del juez que me toque, me libro o no. Ni mejor ni peor, cada juez tiene una interpretación de la ley. De hecho, la Fiscalía Alemana, como he dicho antes, ya va a abrir proceso para ver si se puede seguir con el proceso al señor Puigdemont, que yo creo que existe proceso, pero yo no me voy a meter. Bueno, antes de terminar, pero quiero que rápidamente, judicial. que me hagáis un breve comentario sobre este tema, porque yo sé que tú tienes prisa y por lo menos quiero que empecemos la segunda parte, que vamos a hacer de presupuestos, pero esta primera la vamos a cerrar rápidamente. Vamos a hablar sobre la comisión de investigación de la financiación ilegal supuesta del PP en Madrid, en el Congreso de los Diputados, la comisión que se ha creado, las declaraciones de Esperanza Aguirre y de Ignacio González ayer, bueno, y el rifirrafe que hubo también con Rufián y Pedro Quevedo, el presidente de la comisión, pues, visiblemente enfadado y demás, pero bueno, Esperanza Aguirre, además, en su línea siempre. Bueno, yo creo que lo que se tenga que investigar se investigue, que lo que se le tenga que dar difusión se le dé difusión, sea en Madrid o sea donde sea. Igual que, por ejemplo, voy a declarar al señor Griñán y no se le da difusión en ningún sitio. Mira. No, pero no te des por aludida, lo digo a nivel nacional. Depende qué medio. Lo digo a nivel Yo, por nacional. ejemplo, sí lo he visto, en la mayoría ha salido. En unos sitios más, en otros menos, pero salir ha salido porque estamos hablando de un expresidente, es que si no sale... Pero imagínate. claro, lo que yo digo es que cuando el tratamiento se le da, se puede decir, pero se pasa mucho más de puntilla que el tema de la corrupción del PP, que existiendo, que se haga la limpia que se tenga que hacer, que caiga quien caiga y que quien se tenga que ir, que se vaya. Pero que todos los... será por algo, será porque los casos no son equiparables. Bueno, porque hay intereses diferentes. Pero a mí me parece que... Vamos, interés en favorecer al Partido Socialista ahora mismo los medios, ninguno. Que en Andalucía se hayan robado miles de millones de euros, que el Gürtel y Púnica presuntamente, aquí no se está diciendo que se haya robado nada. Igual que Gürtel y todo es presunto. Bueno, todo es presunto no, ya hay cosas condenadas, 741 millones, según los jueces 855. Pero estamos hablando que los casos pero eso no es el PSOE el que se la ha llevado a su casa, el PP se la ha llevado a su casa en bolsa de basura. Estamos, por ejemplo, que ha salido también de puntilla, estamos de puntilla hablando también que todos los medios que se está investigando, está en proceso también de investigación la financiación del PSOE de Valencia. Sí, también está. O sea, el señor igual que se está investigando colateralmente a Pablo Casado, luego al final a lo mejor conexiones con el PSOE nacional, a saber, que no sé, habrá que verlo con el tiempo. Lo dudo.
o sea, el señor Griñán también en los casos de Ares dice que no sabía nada. O sea, yo creo que aquí... de hecho, yo me lo creo que no supera nada. Bueno, pero... Lo que sí es verdad que la ciudadanía en sus casas, empezando por el caso Urdangarín y la Infanta y acabando por José Griñán, José Antonio Griñán, somos en el país en el que nos pasan las cosas y no nos enteramos de nada. Claro, y luego otro dato. También la Comisión Europea, que no lo está diciendo el PP, la Comisión Europea en su último informe dijo que la comunidad autónoma más corrupta de España es la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista durante 40 años. La Junta de Andalucía no es una comunidad. La Comunidad de Andalucía, gestionada por la Junta de Andalucía, que a su vez está gestionado por el Partido Socialista, el índice de competitividad regional de la Unión Europea que sale cada 3 años, que salió, creo, el tema de los ERE, de todas formas, afecta a 22 altos cargos, que no es poca cosa. Eso sí es verdad. 22 altos cargos. De todas maneras, es verdad que el PP se llevaba el dinero a su casa y en este caso está jugando una cosa que hablando, las razones Manolo Chávez y Pepe Griñán no han firmado para darle la ayuda a esas personas, han firmado a otras personas. Donde se vaya el dinero que cada cual... Lo que sí no sabemos por ningún lado quién es M. Rajoy, eso sí que no hay Dios de saber quién es. La teoría de los ERE es clientelismo político más que enriquecimiento de personas. Claro, eso es lo que pasa en el PP, es todo lo contrario, que es enriquecimiento. Sí, la verdad, otro tema que también es muy grave. Otro tema que también perjudica mucho y que es como, aparte de los ERE, los cursos de formación, que ha tenido como consecuencia de que desde que salió el caso no se ha vuelto a convocar más cursos de formación, con lo que mucha gente se ha quedado más tirada que una colilla, y además ha provocado también que incluso la Junta de Andalucía haya renunciado a 600.000 millones de euros. Bueno, eso no es así exactamente. Millones de euros, porque millones. sí, 600 millones, eso digo, te decía yo, son muchos. A 600 muchos millones de euros. Se ríen nuestros compañeros hasta en la cámara. A 600 millones de euros ha renunciado la Junta de Andalucía porque si aceptaba ese dinero para formación, exactamente no era así. Si aceptaba ese dinero para formación, tenía que consentir una auditoría. Y de hecho, la Junta de Andalucía ha hecho auditoría. Meta las narices en su cuenta. ¿Por qué será? En Andalucía se ha hecho una auditoría de todos los cursos y por eso se ha estado un tiempo sin haber cursos. Hasta que han terminado. No, déjame hablar, ¿no? Hasta que han hecho la auditoría y han recogido hasta la última factura del último curso, es cuando nos han vuelto a poner en marcha otra vez. Ella se refiere a externa. Claro, externa. A lo mejor no la han pedido, que la pidan por los cauces que puedan. Para dar un dinero exige, claro, algo a cambio. Claro, y la Comunidad Europea habrá recogido esas facturas y habrá visto esos informes, porque si no, no vuelva a dar dinero, te lo digo yo. Pero es cierto que hemos perdido ese dinero y además lo que digo, que hay mucha gente, sobre todo joven, que ha perdido la oportunidad, hombre, que sí que da pena. Se pierde. Pero la gente joven que ha perdido la oportunidad de tener, claro, acceso a esos, me parece que hasta que no se esclareciera ese hecho, pero no pueden jugar con el futuro de la gente. Escuchamos un momentillo los tres porque nos quedan dos temas muy gordos que quiero que abordemos en la segunda parte, que es el tema de los presupuestos y el tema de las pensiones. Son dos temas muy importantes que quiero que los abordemos y yo ya sé la gran cantidad de prisa que tienes tú, por lo tanto vamos a descansar unos minutillos, muy poquito. Nos vamos a ir a publicidad, pero no se muevan porque enseguida volvemos con todos ustedes aquí. En Actualidad Debate vamos a hablar de pensiones y vamos a hablar también de presupuestos. Hasta ahora. Hola, de nuevo aquí en nuestra mesa en Actualidad a Debate. Como ya saben, nos acompaña por el Partido Popular José Carlos Carmona Barroso, Ana Rodríguez González por parte del PSOE y por parte de Unidos Podemos en este caso Carmen Lechuga Viedma. Ya saben que hemos estado hablando del tema de Cataluña
poquito hemos hablado de ERE, de investigación del PP de Madrid y, por supuesto, yo decía que, bueno, Cristina Cifuentes, que ha sido el arranque del programa, y por supuesto yo decía que teníamos dos temas importantes y que le afectan pues a toda la ciudadanía en general, que tratan en esta segunda parte. El tema de las pensiones, que, bueno, pues parece ser que hacía 30 años, más de 30 años, que la gente no estaba tan preocupada como está ahora por el tema de las pensiones. Y otra cuestión importantísima, porque es la herramienta básica con la que trabaja un gobierno en un país, son los presupuestos generales del Estado. Está ese proyecto que, bueno, pues ya veremos a ver al final qué pasa con él. Ya va muy tarde, pero... ¿Saldrá, no saldrá? El PNV, que está la pelota en su tejado, dice que aún no es tarde, que aún sí está a tiempo para poderlo sacar adelante. Ya veremos. José Carlos, ¿cómo ves tú la cosa? Bueno, nos encontramos en una era política diferente, en una coyuntura política diferente, perdón, con un Parlamento más atomizado de lo que estábamos acostumbrados. Por un lado, está muy bien porque existe una mayor pluralidad política, pero por otro, tiene que mejorarse la idea del consenso, porque todavía los partidos y la sociedad civil no estamos tan habituados a la política de consenso que en otros países, que han tenido siempre parlamentos más atomizados. Yo creo que el gobierno está haciendo cesiones importantes y está poniendo de su parte para llegar a la gobernabilidad del país. Ha llegado a acuerdos con Ciudadanos. Ha llegado a acuerdos. Y habrá que seguir en acuerdos para ver si este país es gobernable a medio plazo. Pasa que uno de los versos sueltos que no quiere llegar al acuerdo son los señores del PNV por una cosa que no le afecta a ellos, que es la aplicación de la ley con el 155 y demás, y yo creo que lo que quieren es otra vez hacer un chantaje al Estado de Derecho. Pues ya tienen su cupón. Exactamente. Su cupo no es un cupón. Exactamente. Entonces digo yo, ¿qué más quieren? Pero en fin, habrá que seguir con los consensos, habrá que seguir hablando y a ver si se pueden llegar a acuerdos. Es lo que queda y el tiempo político en el que vivimos. Pues la verdad es que sí. Ana, PSOE dice que naranja de China. Nosotros no, evidentemente no vamos a apoyar estos presupuestos, pero ni tampoco se apoyarán vía decretazo si es que lo van a imponer después, si no llegamos a ningún acuerdo, como se prevé que no se lleve. Incluso nos han dicho que le cedamos 5 votos, vamos, eso me parece ya una desvergüenza total por parte del PP, que 5 de nuestros... Le habéis pedido vosotros uno a ellos para Madrid, para Cifuentes. Pero nosotros no le pensamos dejar 5 personas y 5 votos para aprobar además unos presupuestos con los que no estamos de acuerdo, porque son unos presupuestos continuistas, unos presupuestos que no miran al lado más social que tiene que haber en esos presupuestos, que no aumentan el gasto de la manera que tienen que aumentarlo, unos presupuestos que, por supuesto, a la parte que nos toca en Andalucía, pues nos vuelve a discriminar, nos vuelve a dar insuficiente presupuesto. Andalucía supone el 18% de la población y nos dan un 14%. Perdona, Ana, porque me estás diciendo que se te ha volcado el micrófono para adentro y no se te oye bien, así que te lo voy a colocar con tu permiso. Ahora. Bueno, lo que decía, que la financiación para Andalucía es insuficiente, totalmente insuficiente, ya que supone una población en el conjunto de la comunidad de Andalucía del 18% y nos corresponde un 14% en la distribución de los fondos del presupuesto. Además, por ejemplo, las inversiones en el ámbito ferroviario, por ejemplo, pues necesitamos 2.000 millones de euros para dar a la comunidad suficientes conexiones con el resto de la provincias de España, de las comunidades. De hecho, en vez de estos 2.000 euros nos han dado 140 millones, por lo tanto imaginaos, de 2.000 a 140, pues pocos tramos de vía y pocas conexiones de trenes vamos a poder tener. Luego, aparte, si nos centramos, por ejemplo, en Jaén ya sí que es una cosa que nosotros lo hemos tachado de cuentos chinos, vamos, porque en Jaén llevamos 3 años que se están presupuestando X millones y de los cuales solo se está ejecutando un 9%. Entonces, en el 2016 dijeron que no iban a dar 112 millones o 113 millones, ahora en el 2017 fueron 80 millones, de los cuales solo se ejecutaron 15 millones, y en este presupuesto
propuesta de presupuesto nos dicen 112 millones, que visto lo visto a lo mejor llegará a Jaén 10 millones. Por supuesto para las carreteras se presupuesta X y luego no se ejecuta, por lo tanto eso es como el papel lo soporta todo. Para el PP hace un presupuesto y da igual que ponga 100 millones como que 200, porque al final no lo va a cumplir y no lo va a ejecutar. Tenemos ahí la A32, que me hace gracia que el otro día el PP se fue a la A316 a hacer una rueda de prensa cuando sabía que al día siguiente empezaba la obra de arreglo de esa carretera, que desafortunadamente por el temporal pues se ha estropeado, ha tenido una rotura y no sé, y tiene la desfachatez el PP de no irse a hacer otra rueda de prensa en la A32 para ver cuándo vamos a tener ese semienlace que necesitaba esa para poder seguir desarrollándonos turísticamente y además económicamente. Bueno, pues turno ahora para Carmen. Pues desde Podemos, por supuesto, estamos de acuerdo con que Andalucía no se financia como de verdad debería, de acuerdo a la población que tiene, pero claro, eso no es de ahora, también eso viene de mucho tiempo y Podemos se ha adherido al PSOE en el acuerdo de financiación para pedir al gobierno, a Rajoy, que Andalucía se merece más financiación y más presupuesto y más recursos, por supuesto. Podemos se ha unido desde el primer momento. Ciudadanos no ha entrado en este acuerdo, el PP ha tardado, pero es verdad que al final se ha unido en el último momento, y Izquierda Unida también participa junto con Podemos. Es decir, en eso vamos a estar detrás del partido, de la Junta de Andalucía, del gobierno de la Junta de Andalucía, porque es verdad que Andalucía no se merece este maltrato en cuanto a financiación, de acuerdo a la población que tiene, o sea que ahí no hay nada que decir. Los presupuestos del gobierno del Partido Popular pues son unos presupuestos que también así vistos, como dice la compañera, pues no son unos presupuestos, por supuesto, sociales, no es la vocación del Partido Popular las políticas sociales, pero también tiene unos presupuestos engañosos en el sentido de que en muchos presupuestos de ministerios y partidas, por ejemplo en las del año anterior se hizo un presupuesto de X, no se ha gastado, y lo que no se ha gastado en ese presupuesto ahora se vuelve a añadir como que es algo nuevo, como que están introduciendo una nueva financiación o un nuevo presupuesto. Entonces hay que tener en cuenta también que es una manera de engañar también a los ciudadanos. Bueno, con respecto al PNV, pues ya vemos las consecuencias que tiene de apoyar a los nacionalistas. Cuando le interesan, chantajean directamente al gobierno, o sea, del color que sea. En unos presupuestos donde de nuevo otra vez el ministerio con más presupuesto, que de hecho lo ha aumentado en un 80%, se ha comprometido el Ministerio de Defensa con la OTAN a aumentar nada menos que un 80% el presupuesto de defensa, cuando tenemos a la tropa mal pagada, mal atendida, los cuarteles con goteras, con infraestructura. Creo que es para comprar no sé qué aviones o algo así, que han pedido unos aviones, unos cazas. Con la OTAN la verdad es que hay compromiso. Claro, que para atacar. Exactamente, que por suerte, como estamos en tanta guerra metidos nosotros, pues no sé para qué, será para meternos en guerra. Exactamente, bastante pacífico. Y luego nos dicen y nos cuentan la milonga que no hay dinero para educación, que no hay dinero para sanidad, que no, los investigadores, los mejores investigadores, que se tienen que ir a otros países, que lo vamos a preparar nosotros, que un país que medio quiera evolucionar y quiera progresar debería de tener un presupuesto de investigación de lo más grande, porque es necesario. Y si vemos lo de las pensiones, pues ya se nos cae el alma al suelo. Es decir, las pensiones, que la hucha de las pensiones estaba formada por el dinero que los trabajadores a lo largo de su vida laboral estaban guardando ahí. Ese dinero no es del gobierno, y el gobierno lo ha sacado, lo ha robado de esa hucha para pagar aquí y allá. Y ahora le dice a los jubilados que no hay dinero. Eso no hay quien se lo crea, cuando los jubilados desde el 2000... Vamos a hablar de pensiones, Carmen. Vale. A continuación, enseguida, pero querías puntualizar Bueno, sí, algo. quería puntualizar varias cosas. Lo primero, estos presupuestos, y son públicos y se pueden leer, han subido todas las partidas sociales, educación, sanidad y demás. Hablamos por ello de presupuestos que no están todavía aprobados. Pero para bueno, que la gente que nos está escuchando, pero que lo que se está poniendo sobre la mesa son un aumento en todas las partidas sociales. Lo que pasa es que los partidos de la oposición siempre juegan a lo imposible, a
se ofrece 10, pues yo ofrezco 100. ¿Por qué? Por sacar rédito político, no hay otra explicación. Incluso sacar rédito político con el antimilitarismo, porque el presupuesto a las Fuerzas Armadas y al Ministerio de Defensa es ridículo comparado con otras partidas. No sé si está, vamos, no sé el porcentaje exacto, pero no llega ni al 10% del presupuesto nacional. Una cosa ridícula. Que no digo que se suba, pero como bien ha dicho, hay cuarteles con goteras, hay militares que tienen uniformes que están obsoletos, con material obsoleto. Entonces yo creo que a los militares que se juegan su vida por defender la nuestra, le ofende que se haga partidismo y se metan con su profesión, una profesión que están ahí para defendernos a todos. Y yo creo que invertir en armamento no es por ir a guerra. Perdona, más útiles son los médicos, y también están bastante discriminados y denostados por vuestro gobierno. La sanidad para mí es mucho más importante que la defensa. Todo es importante, la sanidad es importante, la educación es importante y la defensa también. También están mal pagados los sanitarios y los docentes. A lo que yo voy es que los militares muchas veces van, y la ONU, por estar en la ONU, hay que tener una serie de convenios, una serie de obligaciones, y muchas veces esos militares lo que van es hacer ayuda humanitaria al mundo. Entonces yo creo que no demonicemos a las Fuerzas Armadas ni al Ministerio de Defensa. Dicho eso, por otro lado, que ya se me va un poco el hilo. Por ejemplo, ahora que vamos a hablar de pensiones, también se está hablando de una subida de las pensiones por encima de lo que pedían los partidos, del 3% de las mínimas, las pagas mínimas, y es verdad que algunas veces son muy reducidas. Nuestra compañera del PSOE decía que no tenía importancia que una carretera que se ha hecho hace 4 días, que se han tirado 20 años poco más para hacerla, se rompa a los 4 días. Pues, he dicho que no tenía importancia, he dicho que ha habido unas circunstancias que han hecho que se rompa. Y inmediatamente el gobierno de la Junta de Andalucía ha dado respuesta, cosa que el PP no da respuesta de hace años y años a la 32. Así se habrá hecho la carretera cuando a los 4 días está rota. Pero pues imagino que esos técnicos lo habrán previsto. Lo que no puede pasar es que una comunidad autónoma donde lleva 40 años gobernando el mismo partido, que son líderes en pobreza a nivel español y casi europeo, en analfabetismo, en paro, o sea, en todo lo más negativo, se culpe de todo al gobierno central. O sea, algo de culpa tendrá el partido que lleva aquí 40 años gobernando. O sea. Seguimos, Carmen, con ese tema. Bueno, vamos. Carmen, Ana. Eres especialista en mover la cosa al gobierno de Andalucía. Es que nosotros tenemos que hacer, con el dinero que nos dais, tenemos que hacer encaje de bolillos. Pero también recauda un impuesto, que también están en Andalucía somos líderes, los impuestos más altos de España y casi de Europa también. No haga demagogia, que eso no es cierto. Los tramos del IRPF son los más altos de España. Y tenemos el impuesto de herencia y sucesiones que no. Déjame que tú ya has tenido tu turno, déjame que yo. Es que ahora no se entera la gente en su casa. Bueno, ahora es turno de Ana. Mira, en principio dice que los pensionistas les va a subir la pensión, que nosotros nos quejamos que les va a subir más, pero solo a las mínimas, los demás no. Va también a subir a los funcionarios un 1,75, medida electoralista totalmente, le subo un 1,75, pero luego en la renta os voy a aumentar los puntos un 2, por lo tanto al final me debéis dinero. Y luego Andalucía es líder en muchas cosas, es líder en innovación, es líder en exportación, es líder en turismo y es líder en muchas más cosas, muchas mejores que no las que tú estás diciendo. Bueno, escuchamos a Carmen si quiere terminar este tema, lo zanjamos, que vamos con mucha prisa y por eso quiero que vayamos cerrando. Dice que es un presupuesto muy ridículo con respecto al presupuesto estatales, sí, pero si comparamos el presupuesto de la defensa con los presupuestos de otros ministerios, no es tan ridículo. No sé si se me ha entendido que yo demonizo al ejército, no sé si se ha llegado a entender eso. No, ha dicho que la tropa estaba... Ah, vale, es que he entendido eso. No, yo si acaso, especialista en tergiversar las palabras. Yo si acaso demonizo al ministerio y a la ministra, eso sí, sí la demonizo, ahí sí te lo digo. Bueno, pues en realidad lo hemos dicho casi todo, son unos presupuestos nada sociales, para nada sociales,
con lo mismo, y vuelvo a insistir, sí aumentan partidas en algunos ministerios, pero son un dinero, unos millones de euros que no se han llegado a gastar, entonces se vuelven a colocar otra vez, o sea, el engaño del bobo. Bueno, volvemos. Y luego sí estoy de acuerdo con él, que es verdad que el PSOE no puede pedir responsabilidad a nadie, puesto que no ha habido nadie en Andalucía, nada más que ellos, sea para bien o para mal, los responsables de lo que ocurre en Andalucía, de que seamos la cola de todo, de casi todo, de la desigualdad, de la investigación, bueno, de la aportación a la desigualdad tampoco, del bueno, paro, de evidentemente, transporte, de medios, o sea, no podemos decir... el transporte no es competencia de la también tiene entonces también, no. o sea, vamos a ver. Lo que sí somos líderes en políticas sociales, en bonificar tasas universitarias, en sostener la dependencia al 80% y en el PP en impedir incumplir ese 50% que tiene que hacer el PP. Yo creo que ya va a quedar la frase de hoy, va a ser de uno en uno, la vamos a poner, que lleva mucha prisa José Carlos, y quiero que hablemos de pensiones, por lo menos queremos escucharte lo que tienes que decir con respecto al tema de pensiones, la gente en la calle, fíjate en Bilbao cómo está el patio, y sobre todo ya no hablamos solamente de las manifestaciones, sino con cualquier persona que habla, incluso gente joven que está preocupada y que dice, sí, que yo no sé si voy a cobrar la pensión, pero es que además eso se oye así. Bueno, yo antes de empezar, no es por mala educación y demás, tú sabes que venía con el tiempo justo, sí, o sea, cuando yo de mi alegato me voy porque tengo una cita ahora. Por eso te he dado la palabra en primer lugar. Que estoy muy contento de haber estado aquí, de debatir con mis compañeras. Sabemos que tienes una cita inexcusable. Exacto, por eso voy a dar mi opinión, me levanto y me voy. No te preocupes, si hay que no te van a atacar. No estando aquí no te van a atacar. Bueno, darán su opinión, pero ya está. Cuando sabes que además ha hecho el esfuerzo. No es nada personal, no es nada personal, simplemente son divergencias. Tú lo que pasa es que quieres dejar la mesa solo con mujeres. Pues no romper el equilibrio. Cuéntanos sobre las pensiones. Pues en otras ocasiones que he venido hablado del tema, que es un tema de sostenibilidad a largo plazo, ya no es cosa de este gobierno ni de otro, es un tema de que era un sistema de recaudación intergeneracional, o sea que tú estás trabajando, pones un dinero en un fondo y lo cobran las personas que se han jubilado en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Que nos vamos a que hemos tenido unos años de crisis en los que había menos actividad, entonces era más difícil recaudar, por lo tanto se desequilibraba la gente que requería la pensión de la gente que estaba pagando la pensión, y por otro lado que cada vez por edad, por cambio generacional, hay más mayores que jóvenes. Entonces, ¿qué pasa? Que ha habido unos años de desequilibrio. Por suerte parece que se está creando más empleo, ya estamos cerca de los 19 millones de ocupados, el paro está bajando el 16%, la precariedad, que es la forma en la que al principio se repuntan todas las crisis económicas al salir empleo, la precariedad también se está atajando, está aumentando los contratos indefinidos, los contratos a tiempo temporal. Lo que pasa es que muchas veces para que el sistema económico, el sistema laboral se equilibre, se necesita un tiempo. No es automático de venir de una época en la que se destruyen millones de puestos de trabajo a otra en la que se creen millones de puestos de trabajo a un nivel estable. Eso tiene un proceso, pero por suerte eso se está solucionando. Entonces vamos hacia una coyuntura en la que hay más gente trabajando y más gente que mete dinero en lo que popular y vulgarmente se dice la hucha, ¿vale? Yo creo que por ese lado será sostenible a medio plazo, pero sí es cierto que a largo plazo, de forma consensuada, mirando de aquí a 20 años, porque que no se asuste la gente mayor, la gente que está cobrando una pensión, van a subir no solo las mínimas, como decía nuestra compañera, también las de viudedad, también las que son menores de 12.000 euros se van a subir un 1 y pico, o sea, las mínimas van a subir encima de lo que pedían el resto de partidos. Entonces, ahora mismo no solo es que estén garantizadas, sino que van a subir, no como cuando gobernó el PSOE que se congelaron. Pero es más, dicho esto, no mientas, se congelaron las más altas. Aparte de los partidismos que muchas veces nos enfrascamos los partidos, hay que ser leales, o sea, leales al Estado, hay que ser leales al pueblo español, y que todos los partidos de aquí a un tiempo rememoren los pactos de Toledo y se hagan unos pactos sostenibles de aquí a 20 años para que los que ahora tenemos menos de 40 años podamos cobrar una pensión. Que luego eso no quita
que el que quiera y pueda se haga también unos planes privados, porque por seguridad, que todo el mundo, o sea, no está mal que la gente lo tenga, incluso que se bonifiquen fiscalmente, que era de lo que hablaba este gobierno. Los que pueden pagarse las pensiones privadas son los que luego no van a tener problemas con las pensiones. Pero bueno, un plan privado de pensiones lo puede tener casi cualquier trabajador si ahorra. Pero eso no quiere decir que es lo que se demoniza de lo que ha dicho el gobierno, que eso haga que no exista el plan público de pensiones. Pero es totalmente compatible. Lo que pasa es que el gobierno puede decir una cosa obvia, que es que se potencie el ahorro privado, se le ha demonizado, ¿no? El plan público de pensiones está garantizado y todos los partidos políticos tienen que hacerlo sostenible a largo plazo. Pero también hay que potenciar fiscalmente que la gente tenga un ahorro privado. Estupendo, José Carlos, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, que llegue a tiempo a tu cita. El micro, por favor, mis compañeros te ayuden y seguimos hablando con Carmen, cambiamos un poco el plano y seguimos hablando con Carmen sobre temas de pensiones. Bueno, Carmen. Está claro que el Partido Popular, el partido del gobierno, lo que tiene en mente, como en realidad con todos los servicios públicos, con todo lo público, es privatizar. Y privatizar porque es un nicho de beneficios muy grande, tanto sanidad como educación, en todos los nichos donde pueden sacar beneficios, ahí está para privatizar. Lo de mejorar las pensiones y pagar un seguro particular, un seguro privado, me parece una hipocresía muy grande y además como reírse de la gente, decir, ¿qué trabajador hoy por hoy puede pagarse un plan de pensiones si ni siquiera puede llegar a fin de mes, si ni siquiera tiene un trabajo digno, un sueldo digno que le permita hacer eso? ¿Por qué hay tanta economía sumergida? Porque la gente no puede pagar los seguros sociales, tiene que trabajar por debajo porque no llega. Es que hay miles de trabajadores que tienen un trabajo y que son pobres, y trabajadores incluso que tienen varios trabajos. Entonces eso me parece que es como dar un brindis al sol. Eso, que suban los sueldos, y cuando suban los sueldos la gente va a tener una vida más digna y sí se va a poder financiar unas pensiones. Claramente es una postura también electoralista, porque de hecho el Partido Popular durante todos estos años, y sabiendo que las familias en realidad han caído todos estos años de paro, bueno, los que seguimos teniendo, pero quiero decir, los años más duros de crisis, quienes se han hecho responsables de los hijos, de los nietos, de los hijos que han estado en paro, han sido los pensionistas, y los pensionistas que ya no pueden más, porque han perdido un poder adquisitivo enorme a lo largo de estos años. Yo leí no hace mucho que de unos 2.000 y pico de euros que habían perdido. Entonces lo que hay que hacer es subir, como se acordó en su momento en el Pacto de Toledo, que el Pacto de Toledo está muy bien, pero unas veces lo cumplimos, otras veces no, otras veces... En fin, que es que eso tampoco es también muy relativo. Entonces subir las pensiones de acuerdo al IPC, que es lo normal, que además es un índice que se lleva a cabo en todos los países de Europa. O sea, esto no es una cosa que el Partido Popular haya impuesto o haya dejado. En toda Europa se llega a eso, porque además es lo más lógico, subir de acuerdo al índice de precio al consumo, porque subirle un 0,25 cuando el IPC ha subido un punto y pico, pues me parece que, y ya está bien, ha llegado un momento que han dicho, hombre, somos ancianos, somos mayores, pero no somos tontos. Ah, no. Bueno, es verdad que nuestros mayores son un ejemplo a seguir por la movilización, por ese espíritu de lucha reivindicativo que tienen de muchos que ya lo hicieron anteriormente, y es verdad que nos dan un ejemplo cada vez que se movilizan y salen a la calle. Por eso el PSOE apoya estas movilizaciones de mayores y estamos totalmente a favor y pensamos que sus reivindicaciones son totalmente justas. En primer lugar, decís que el sistema, dice el PP, que no es sostenible, cosa que desde luego el Partido Socialista no apoya, y es que es rotundamente falso. El sistema es sostenible en la medida que hay voluntad política para sostenerlo. Lo que pasa es que el PP no tiene voluntad política para sostenerlo. Hay que hacer aportar las soluciones para que ese sistema sea sostenible. Tenemos que priorizar qué Estado queremos. Si queremos un Estado en el que prime el estado de bienestar, o mejor dicho, ¿no?, donde la base fundamental sean las políticas sociales y se garantice ese artículo 50 que está en la Constitución, que dice, valga la redundancia, que el Estado garantizará unas pensiones a los mayores de la tercera edad,
pues desde luego el PP nos está asustando a los mayores diciéndonos que es insostenible, que no va a ser posible que dentro de X años ya no vamos a poder tener pensiones. ¿Por qué estamos llegando a esto? Lo que quiere el PP es que se vayan las pensiones y el dinero del ahorro se vaya a planes de pensiones, privatizar todo lo que se ha creado con tanta lucha. Estos mayores los hemos creado el Partido Socialista junto con ellos, luchando codo con codo para poder tener este estado de bienestar. ¿Qué es lo que quiere el PP? ¿Por qué no es sostenible? ¿Por qué estamos en este déficit? Es verdad que la crisis ha hecho que se pierdan empleos, pero es que los empleos que se están creando son empleos precarios, debido a esa reforma laboral que hizo el PP, donde abarata el despido, donde hace que los sueldos bajen, donde no sube el salario mínimo. Entonces, claro, si bajan las cotizaciones, los trabajadores tienen contratos parciales, porque para cada contrato indefinido que se firman 37 que son temporales, y no temporales a lo mejor de 4 horas, algunos son de 2 horas. Entonces, ¿qué base de cotización tienen esos trabajadores? Pues evidentemente no aportan al sistema de pensiones. Luego, por otra parte, el sistema de pensiones tiene unos gastos añadidos que deberían ser pagados o soportados por el presupuesto, por los presupuestos generales, y que no se saquen de ese presupuesto de la Seguridad Social. También, por ejemplo, es muy, digamos, dañino, por así decirlo, ese porcentaje índice de revisión que quieren poner a las pensiones según la vida que se prevea que va a vivir, porque antes nos estaban acusando que vivíamos por encima de nuestras posibilidades, y ahora que nos morimos por encima de nuestras posibilidades. Hombre, por favor. Entonces, ¿qué soluciones aporta el Partido Socialista? Pues el Partido Socialista, desde luego, para el Partido Socialista el sistema de pensiones es sostenible, y de hecho si los ciudadanos nos dan el apoyo mayoritario en las próximas elecciones, el sistema de pensiones va a ser sostenible, porque es que eso es lo que he dicho antes, hay que querer tener voluntad política. Entonces, ¿cómo se puede mantener el sistema de pensiones? Pues evidentemente incrementando esos salarios, que el empleo sea un empleo digno, un empleo de calidad, que se suba el salario mínimo y que se cumpla, que se detecte los fraudes, que la inspección vaya a los sitios y trabaje la inspección de trabajo, y no lo de poca monta, que las empresas paguen lo que tengan que pagar, que tenemos que ingresar más dinero, por supuesto, porque claro, tenemos que aumentar esas cotizaciones a través de los ingresos por cotizaciones, creando un empleo digno, pero también aumentando los tipos impositivos, los impuestos. Tenemos que recaudar más. De hecho, se vanagloriaban que los presupuestos del Estado, los proyectados para el 2018, que bajan los tipos impositivos. Tenemos los tipos impositivos más bajos de toda Europa. Entonces, yo no digo que evidentemente la carga de impuestos no debe caer en las clases medias, sino que tenemos que mirar un poco a las rentas más altas y a las grandes empresas y a las deducciones que tienen, y dejar de inventarnos deducciones para que las empresas puedan dejar de pagar impuestos, que lo necesitamos nosotros. Necesitamos para poder mantener este estado de bienestar. Entonces, por eso el PSOE ha planteado una ayuda que no quiere decir que sea la solución, pero sí que ayuda a limitar ese déficit, creando impuestos que son a la banca y a las transacciones financieras. Y luego, pues también tenemos que quitar esos gastos de la Seguridad Social que los soporta la Seguridad Social, que son unos 4.000 millones de euros, que deberían ser soportados por los presupuestos generales del Estado. Entonces, estas son las medidas, las propuestas que el Partido Socialista pretende. Yo quisiera hacer un inciso, y es que el primer ataque a las pensiones lo llevó a cabo el Partido Socialista en 2011. Bueno, bienvenido ahora al apoyo a los pensionistas. Nunca es tarde si... Bueno, buena. Dar la réplica. El Partido Socialista en 2011 estábamos en una época de crisis y lo único que hizo fue congelar las más altas. Pero claro, quedan... Pero fue el primer... No, solamente congelamos las más altas. Y no estábamos en la situación de bonanza económica que estamos ahora, creciendo al 3%. Vamos a estar de acuerdo que las más altas son minoritarias. O sea, que más altas, pues por eso mismo no afectó a la mayoría de las personas, esa congelación, pero no se le afectó prácticamente a nadie. Se les quedó. Pero es que no estábamos en la coyuntura que estamos ahora. Las pensiones mínimas sí subieron.
las que se congelaron fueron las más altas, por lo tanto afectaron a muy pocas personas. Pero subieron por debajo del IPC. No lo sé en estos momentos cuánto subió, Escuchadme pero subieron. porque yo No subieron. no quiero que Que no te equivocas. sí, no quiero que acabe el programa sin preguntarle a Carmen por esa candidatura, por esas primarias en Madrid, por ese Íñigo Errejón que parece que antes del verano igual puede ser candidato. Bueno, en realidad puede ser o no puede ser, porque en realidad Las bases son las que votan. en Podemos quien decide son las bases, tienen que hacer unas primarias, pero digamos que uno de los candidatos es también esta, ay, no me acuerdo del nombre, la que está ahora de portavoz del grupo, también es... no me acuerdo. Estamos ya con el pelo corto, sí. Ella también pues no se ha postulado, digamos, directamente, pero que no le importaría sí, también. pero yo la he escuchado en entrevistas que ha dicho que es lícito y que a ella por supuesto que le gustaría y que, y que la o sea, pase que elegida. está, pero que en realidad, bueno, es un buen candidato porque por muchísimas razones, y luego pues él está dispuesto, pero claro, siempre y cuando se pronuncien las bases y se haga una votación. Con esta coyuntura Claro, que hay en Madrid, con Cifuentes, que es difícil. es que esa es la pena, porque ahora, según están las cosas, habría que acelerar la palabra ahora. Movilización, ¿qué quieres decir? Bueno, No, todos los trámites, exactamente, y agilizar exactamente. todo. Pero tampoco Todo el proceso. no están por la labor en el sentido de que, bueno, todas las cosas tienen su tiempo y no esperaban que pasara lo que pasaba. Entonces les pilla un poquillo a contrapié, pero bueno, Habrá que si hay hacer lo que haya que hacer. Si hay que preguntarle a las bases qué es como debe ser, pues ellas decidirán. Bueno, pues contadme, porque yo no quiero que nos despidamos de este programa, como siempre. Hablamos de Cataluña, pero también hablamos de Trump, de Donald Trump. Donald Trump figura también en este programa, sobre todo porque ha cancelado su participación en la Cumbre de las Américas para seguir de cerca la crisis de Siria y bueno, y preparar, si llegara, porque cuenta con el apoyo de Francia y del Reino Unido, ese ataque que ya no sería un ataque, porque ya con los tres países, más que un ataque sería una guerra. Invasión. Y además sería el llevar a caliente la Guerra Fría Estados Unidos-Rusia en territorio sitio. Es que sería algo así. Yo según lo veo, bueno, de Trump, pues, ¿qué podemos esperar de Trump? Pues sabemos cómo ganó, porque ya hoy sabemos cómo ganó las elecciones en Estados Unidos. Bueno, no hemos hablado de Facebook, que yo quería que habláramos de Facebook vamos a y de Mark Zuckerberg. Vamos a Sí, puntualizar un poquito estos dos temas. Pues sí, lo mismo, es decir, el dominio de las redes, de los datos, de todas, sabemos, debemos de ser conscientes que incluso evitando dar el mínimo de datos personales, nos controlan por todos lados. Si no estás en Facebook, tu móvil, que lo lleva a todos sitios, continuamente sabe dónde estás, con quién estás, qué haces, con quién hablas, con quién dices, o sea, todo, eso lo tenemos que... Da miedo, ¿eh? Eso sí que da miedo. Da miedo que nos estén vigilando porque, por todos lados. El gran hermano. Pueden en cualquier momento, quien quiera, un loco, porque Trump como persona no está muy allá, es decir, bueno, yo creo que él pretende llevar un país como si llevara una de sus empresas, es decir, esto es lo que yo digo y esto es lo que yo sé hacer. Bueno, él quiere orden y mando también, y entonces yo creo que también la ocurrencia está en el sentido de ir a Siria, pues por evadirse un poquillo de los problemas que tiene y de lo que se ha hablado de las redes. Es decir, Siria lleva, me parece que son, ¿cuántos años? 5 años. 6 años, desde 2011. Sí, de 2011. Es decir, de verdad no se ha podido intervenir y evitar ese sufrimiento de esa población, de esos millones de personas. Ahora tenemos que intervenir, ¿por qué? ¿Qué argumentos tenemos ahora que antes no teníamos? Es decir, yo creo que con lo que decíamos antes... vemos los asesinatos que nos escandalizan absolutamente a todos, pero igual que nos escandalizaban el año pasado y el anterior, claro, ¿verdad? Es que... Supuestamente, bueno, Siria es que tiene una guerra, un problemón, que además dentro de la guerra de entre los propios sirios hay otras subguerras dentro, entró el Estado Islámico y ya se lió ya del todo y allí lo que tienen es un asunto muy complejo. Entonces ahora están Estados Unidos y Francia y Reino Unido, como te has dicho, están apoyando a los rebeldes, a los supuestamente la oposición de Bashar al-Assad, y Rusia apoya justamente al gobierno. Entonces ahí pues Rusia y Estados Unidos sabemos el enfrentamiento que tienen
Y claro, pues ahora como Rusia apoya a los Yo que sirios, sé lo pues que sabemos, Trump, porque luego miran la campaña lo que salió. claro, luego pues Trump dice, pues ahora ¿cómo me cargo las dos cosas? Pues atacando ahora aquí a los sirios, pero desde luego la verdad que lo que están sufriendo son los sirios, esos 5 millones de refugiados que han salido, más de 5 millones, más de medio millón de muertos en esa guerra, y de verdad que es una vergüenza mundial que asistamos a esto, porque el ataque ahora que está previendo Trump es porque es ese otro ataque químico que ha habido hace unos días a la población siria, a los niños, que lo hemos visto, que ha sido unas imágenes pues brutales y de verdad que son dolorosísimas. Entonces, supuestamente el ataque con armas químicas está prohibido y por eso van a atacar Siria con armas y con bombas y misiles que desgraciadamente están permitidos. Pero pues vamos a prohibir también eso. Pero por desgracia estamos también... en el siglo XXI, con la guerra de los territorios. En Siria también hubo, en otro momento, en los primeros años también hubo ataques químicos y sin embargo no se reaccionó. Por eso digo que ¿qué hay de nuevo ahora? Para querer... Trump. Claro. De nuevo es Trump. No, sí, el año pasado también hubo otro ataque químico y también bombardearon. Cuéntame, ¿y de Facebook qué opinas? Bueno, de Facebook, escúchame, Facebook y YouTube demanda por recopilar datos de niños con fines comerciales. Es que se te pone el vello de punta. Bueno, es que YouTube es una cosa para los niños, todos los niños quieren tener un canal en YouTube, de hecho mi hijo hasta quieren tener un canal también. Conozco casos de un niño que tenía alta capacidad y todo, que creó un canal a espalda de la madre, cogió el móvil de la madre y creó un canal y subió 2 o 3 vídeos. Bueno, es que es una cosa porque todos los chiquillos quieren ser youtubers. Es una cosa que es que ahora se ha puesto de moda, es lo más. Y quiere ser influencer y todas estas palabrejas que hay ahora que hay que estar en la onda porque si no, no conectas con la juventud. Entonces tiene que... Y claro, los datos, por ejemplo, de Facebook, pues la verdad es que es un problemón, porque tú publicas supuestamente en tu muro cosas que tú quieres que vean tus amigos y resulta que toda tu información está siendo publicada o está siendo tomada para otros fines que desde luego tú no has dado tu consentimiento. Es verdad que nosotros, de las encuestas electorales mismo. Claro, es verdad que nosotros mismos nos ponemos, digamos, en el tiro porque también publicamos cosas que no deberíamos, publicamos fotos de niños, publicamos, a lo mejor aceptamos las condiciones para bajarnos la aplicación y en esas condiciones que nadie lee, ahí pone que está cediendo el uso de datos. Te estás bajando aplicaciones de otros países cuya legislación no se son parece distintas, nada a la nuestra. Claro, entonces nosotros entramos ya en esa legislación, no en la de aquí. Entonces hay un vacío ahí legal y bueno, y con respecto a lo de Facebook, sobre todo. Nosotros colgamos cosas que incluso son perjudiciales para nosotros, por ejemplo, de la foto de los niños, lo de que publicamos que estamos de vacaciones en no sé qué, que supuestamente das datos para robos y etcétera. Y la aplicación. Y claro, y además, bueno, y Mark Zuckerberg declarando hoy en eso ha sido una cosa, bueno, no han llamado... un gran error y lo siento. Sí, lo siento, me ha recordado a cierto rey también que dijo eso, pero... digamos, contrapuesto a esto, ha pedido perdón por todos los datos que no sabía, ha emplazado a que se lo va a decir su equipo y entonando el mea culpa, las acciones de Facebook han subido un 5%, la mayor subida en no sé cuántos años son rentables los actos de contrición. Entonces hay que pedir perdón, señores, perdón. Hay que pedir perdón porque además... habría que preguntarse también... Por lo menos, pues mira, una cosa para Cifuentes, sal y pide perdón y a lo mejor sube. Dimite, pide perdón. Somos muy comprensivos y comprensivas y cuando piden perdón decimos, pobrecillo, a lo mejor no era tan malo. Qué lástima, se ha sido sin querer. Como parecía. Ha sido sin querer. Ha matado a 7 sin querer. Ha matado a 7 sin querer, sin querer queriendo. Bueno, eso viene mucho con... Que digo que habría que preguntarse también por qué ciertas aplicaciones te la ofrecen gratis. Es decir, que muchas veces a lo gratis entramos muy bien y luego eso es una vía para controlar tus datos y saben cuáles son tus gustos y qué compra y dónde compra. Claro, pero si no veis que le damos a me gusta a alguna cosa y a los 2 días te llevan, al otro día te están saliendo publicidad de cosas relacionadas con lo que le han dado me gusta. Voy a buscar que me quiero comprar una zapatilla. Te tira un año entero con anuncios de zapatillas que están llegando. Claro, lo que busques están totalmente espiados, las cookies, esas son las cookies de internet que son las que te espían. La verdad es que las que manipulan por ahí. Exactamente. Bueno, Carmen y Ana, espero que hayáis estado a gusto, Carmen. No, hoy está muy nerviosa. No, está un poquillo menos. Más tranquila, está muy tranquila. Y ya lo saben todos ustedes, es una mesa que yo,
me ha encantado que estuviera aquí José Carlos con nosotros, pero estoy encantadísima de que hayamos quedado aquí pues 3 mujeres, porque ¿cuánto tiempo hacía, salvo cuando hemos hecho programas de temas mujeres? ¿Sabes lo que no hemos hablado? De la sentencia del Tribunal Constitucional. Que quería yo decir... Venga, te dejamos un minutillo, venga. Bueno, esto de que, vamos, ha dado pie el Tribunal Constitucional pues a que se pueda concertar colegios que segregan alumnos entre niños y niñas. Entonces esto a nosotros nos parece, pues, desde luego, fomentar la desigualdad, porque hacer cosas sectarias y segregación es una cosa yo qué sé, es antinatural ya, en los tiempos que corremos, que estamos pidiendo a gritos ya después de la huelga del 8 de marzo la igualdad, y ahora ¿qué va a ser lo próximo? La Constitución, es que la Constitución lo dice. ¿Qué va a ser lo próximo? Los grupos divididos, niños y niñas, y ahora dividimos las asignaturas también, ¿no? Y volvemos a los años 60, cuando le hacemos a las niñas, las ponemos a coser, y a los niños que aprendan otras cosas. Tú eres más joven que nosotras, tú no, bueno, vamos de mayor a menos, pero tú sabes que nosotros hemos conocido el colegio, niños, yo he ido a niños y niñas, de monjas además, niños y niñas, en que estaban separados, y vamos, yo conocí pues ya en el instituto, que las niñas y los niños estaban juntos, y además yo creo que a partir de segundo, si quiero recordar, de segundo de... Yo no sé, ya lo que hace es hacer como que tienen distintas capacidades, empiezan ya a meter el tema de la capacidad, y de ahí ya a que los niños son buenos para ciencia y las niñas son buenas para otras cosas, para letras y para sus labores. Yo con eso, con respecto a eso, sí tengo una experiencia directa, porque fui con una amiga en Madrid cuando estuve unos días con casa de mi hijo, y fui para iba a matricular a la niña, y en un colegio precisamente que están segregados, y te explicaban pues que claro, que eran los niños que en esas edades, que hay que según qué edades que se desconcentran, y decía, Dios mío, pero se desconcentran todos porque llegan los 12 años y ya pierden el norte. Es que dice, vamos a ver, es que estos niños van a estar en una burbuja toda la vida, o sea, se crían con su hermano y hermana, con primos y primas, amigos y amigas. ¿Por qué en el colegio separarlos? ¿Pero por qué? No, en una burbuja, y además, si el tema está en que eso se sostenga con fondos públicos, que alguien quiere crear un centro privado, pues muy bien, pues por eso el PSOE llevó ese caso al Tribunal Constitucional, y al final ha fallado que no, porque no queríamos con fondos públicos alimentar esa segregación. Pero es que es un contrasentido, porque si la Constitución ya dice que somos iguales, sin diferencia de sexo, ni de religión, ni de nada, es decir, ya estamos partiendo. Ahora pedagógicamente ahora somos distintos. El tribunal dice que somos iguales, pero que podemos claro, ser iguales, pero entonces, iguales pero diferentes. ¿En qué momento somos el iguales pero Constitucional diferentes, eso sí es verdad. aplica iguales la en aulas distintas? Entonces, a veces, en fin. no sé. Gracias, Carmen, gracias. Está muy bien además que saque esto a colación antes de terminar el programa. Gracias, Ana, a las dos, a todos ustedes, como siempre, por estar ahí, por seguirnos, por ser fieles a nuestra cita cada semana, y volvemos la próxima aquí en Actualidad Debate. Hasta entonces, buenas noches. Gracias, buenas noches.